Él fue quien borró de tu ser todas tus maldades. Es quien sanó de tu cuerpo tus enfermedades. Oh, no olvide, alma mía, todas sus bondades. Oh, no olvide, alma mía, todas sus bondades. Oh, no olvide, alma mía, todas sus bondades. Bendice, alma mía, Jehová, ahora y siempre, pues Él te corona de bienes y misericordia. También te sacó del abismo y de la miseria. Oh, bendiga, alma mía, todas sus bondades. Oh, no olvide, alma mía, todas sus bondades. Oh, no olvide, alma mía, todas sus bondades. Vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de Proverbios, el capítulo 3, el verso 9 y 10. Señor les bendiga en esta hora a cada uno. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado su nombre por siempre. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Leemos la palabra del Señor para gloria de nuestro gran Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Con una alabanza grande puede sentarse a su nombre. Y enviamos un saludo ahí de donde estás. Mueva esas manos, envíe un saludo a quienes nos ven y nos siguen a través de estas transmisiones. Dios les bendiga mucho a todos en diferentes partes de la tierra. Somos la iglesia Remanente Escogido de Guatemala y estamos en la parte norte de la ciudad capital. Y desde acá estamos transmitiendo para usted en el lugar donde se encuentra. Gloria al Señor. Dios bendiga a la audiencia del canal 84, todos los que nos ven a través de ese canal y de otras páginas. Que Dios les bendiga grandemente. Alabado sea Dios. Vamos a continuar este estudio de la palabra titulado La bendición que enriquece. Tuvimos una palabra abundante en el estudio anterior y fuimos bendecidos poderosamente. Pero tenemos esta continuación que es necesaria, importante ponerla en nuestro corazón. Y aquí la palabra nos habla
del honrar a Dios. Honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestro servicio, con nuestro trabajo, es producir o provocar la bendición del Señor como recompensa a nuestro servicio. Lo que yo encuentro acá es que al honrar a Dios con nuestros bienes, con las primicias de nuestros frutos, entonces provocará que se abran los graneros con abundancia y los lagares rebosarán de mosto. Esa es una promesa. Cada vez que nosotros honramos a Dios, le servimos y le servimos por agradecimiento. Estamos provocando la bendición de Dios. El Señor nos habló en el estudio anterior de toda persona que escucha su voz y que pone en su corazón el anhelo de cumplir, de poner por obra las palabras que el Señor ha establecido, sus decretos, sus mandamientos. Definitivamente, el Señor va a derramar la bendición con la lluvia, así como cae la lluvia del cielo y riega la tierra y la hace germinar y producir. Así es la recompensa que viene de parte de Dios cuando le hemos servido y le hemos invertido nuestro tiempo a su obra, a su causa. Bendito sea su nombre por siempre. Serán llenos sus graneros con abundancia y sus lagares rebosarán de mosto. Son promesas claras, promesas concretas que Dios le hace al hombre. Bendito sea Dios. La persona que invierte y que sirve dentro de la causa del Señor nunca verá la miseria, la ruina. Todos esos instrumentos de Satanás huirán. La ruina es un instrumento del diablo. La miseria son instrumentos del diablo. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y el deseo del infierno es ver al pueblo de Dios arruinado. Hay mucha gente que piensa que por ser cristiano tiene que vivir con los caites rotos, como aquellos monjes que hacen votos de miseria a los ídolos, como a Buda, y que caminan por las calles sucios, malolientes, porque han hecho ese voto de miseria para presentarse ante ese Dios. El Dios que nosotros adoramos no es un Dios miserable, ni es un Dios que provoca la miseria, no es un Dios que provoca la ruina. Es más, la enfermedad no viene de parte de Dios, jamás, nunca. La enfermedad viene a causa del pecado y viene de parte de Satanás. Excepto que Dios tenga un trato especial con una persona que a través de eso lo pueda salvar, liberar. Mucha gente en un hospital ya muriéndose han recibido a Cristo como Salvador de su alma. Otros en las casas, en diferentes situaciones complicadas de salud, cuando ya han perdido la esperanza de vivir,
entonces se convierten a Cristo. De lo contrario, el querer ver a un hijo de Dios arruinado no puede ser de parte de Dios, porque la bendición de Jehová enriquece. Y lo que hemos estado viendo en este estudio es la riqueza de Dios sobre nuestra vida. La riqueza no solamente es papel, moneda o propiedades físicas. Hay muchas cosas que conforman esta riqueza, que la integran, como es la salud, el gozo, la paz. El verdadero cristiano debe ser una persona alegre, amable, feliz, que tiene gozo, que tiene alegría, que no es un arrinconado por ahí, que no es un deprimido. La depresión no es para cristianos. Alabado sea Dios, es para gente pecadora. El pecado es el que arruina, el pecado es el que arrincona, el que aísla, el que destruye. Pero la bendición de Jehová enriquece. A Dios sea la gloria. Y cuando honramos a Dios, Él nos va a honrar a nosotros. Honramos a Dios. El Señor dice: yo honro a los que me honran. Honra a Jehová con tus bienes. Alabado sea su nombre. Cuando honramos a Dios, Él se propone a honrarnos. Y cuando Dios honra a alguien, lo pone en alto, como la palabra dice, que Él levanta del polvo al pobre y del muladar alza al menesteroso, para hacerle sentar con los príncipes de su pueblo. Eso indica que su pueblo tiene príncipes y tiene reyes, porque el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y para Cristo. No somos la miseria del mundo. Muchos tienen conceptos completamente equivocados del cristianismo. Dios nos trajo del pecado, de la miseria, destruidos, hechos leña. Cambió nuestra vida, rompió las cadenas que nos ataban, despedazó los yugos, nos hizo libres, nos puso en sus caminos, nos limpió y nos lavó con su sangre y nos ha dado una vida que el mundo no tiene. Nos ha dado muchas cosas que el mundo no puede tener, porque el mundo pudiera comprarlos con dinero, pero no se compran con dinero. Alabado sea Dios. En esa palabra que leímos de Eclesiastés 4, verso 4, que lo volvemos a ver, está hablando esta palabra de las obras que se hacen en la tierra. Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Todo lo importante que usted y yo y cualquiera que le servimos a Dios pueda lograr, pueda llegar a ser, va a producir envidia en los que no están bendecidos. Porque yo no tengo nada de qué envidiarle al mundo. El mundo no pudo hacer nada por mí. Yo no tengo nada de qué envidiarle a nadie. Pero ¿cuántos envidiarán mi vida? ¿Cuántos critican, maldicen
injurian, calumnian, difaman mi vida porque Dios me ha bendecido. Y le leí esta palabra que ya habíamos leído antes para que entendamos que todo lo que Dios hace por excelencia a través de la vida de cualquier ser humano va a producir la envidia, va a producir incomodidad. Cualquiera se va a poder a quedar viendo sus pies y va a decir: tremendos zapatos, ¿cómo yo no los puedo tener? Conocí una persona hace años que perseveró un tiempo dentro de esta congregación y vivía como una jirafa, mirando a todos a ver qué se ponía. Y cuando veía a otra señora que tenía una blusa o un vestido mejor que el de ella, se masticaba las uñas, se mordía los dedos, se agarraba los dedos, casi se los arrancaba. Porque la envidia es una posesión demoníaca. La sangre de Cristo tiene poder. Dios nos promete la bendición a todos. Y el que guarde su palabra, guarde sus estatutos, sus decretos, dice el verso 2 del capítulo 28 de Deuteronomio: y vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y en ese capítulo, en ese libro de Deuteronomio 28, el versículo 11 y 12, la palabra dice lo siguiente. Escúchelo bien, léalo bien, porque eso es para usted que me escucha a la distancia. Dice la palabra: y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchos, a muchas naciones, y tú no prestarás, y tú no pedirás prestado. ¿Sabe una cosa? Que cada persona en el transcurso de la vida que vive tiene que depender de préstamos en muchas ocasiones. Pero si usted y yo somos fieles a Dios en la administración del dinero que llega a nuestras manos, somos fieles a Dios, llegará el día, y tiene que llegar, porque la vida es un camino que no podemos estar patinando ahí como en un lodazal. Hay que caminar y seguir ese camino. Y llega el día en nuestro caminar, en nuestra vida, que usted no tendrá que sacarle prestado a nadie.
tiene que llegar el día en la fidelidad de cualquier ser humano que el bocado que se va a comer no lo está debiendo. Qué triste es eso para muchas personas, que el almuerzo que se comieron hoy ya hace 6 meses lo deben. Eso es triste, hermano. Y Dios ha prometido quitar ese yugo, podrir ese yugo, desbaratar esa maldición, porque prestarás a otros, pero tú no tendrás que sacarle prestado a nadie. Alabado sea Dios. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Y muchos en el Señor, muchos que caminaron en sus caminos, el Señor los bendijo de tal manera que fueron hombres y mujeres que tuvieron muchas bendiciones económicas. Porque la riqueza de Dios, ya lo hemos explicado, que no solamente es papel moneda, ni cuestiones físicas. Hay muchas cosas que enriquecen su vida. Una cosa tan sencilla y tan simple. Llegar a un templo y más se tardan algunos de sentarse que ya están dormidos. Eso no es bendición. Yo me revelara a saber de qué manera. Esa no es bendición. La bendición de Dios es llegar a adorar, llegar a bendecir el nombre de Dios, llegar a oír la palabra, meter esa palabra en el alma, en el espíritu, en el corazón. Pero llegar a dormir a un templo, solamente se le puede pasar por alto a una persona que trabajó toda la noche y del trabajo salió y se fue a un templo a congregarse. Ese tiene razón. Pero hay gente que ha dormido 8 o 10 horas y todavía siguen desvelados. Esa no es bendición. La bendición de Dios enriquece. Enriquece integralmente la vida de la persona. Alabado sea Dios, porque Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestra vida. A Él sea la gloria por siempre. Hay muchos ejemplos en las Escrituras y en la vida diaria, como los ejemplos que dimos en el estudio anterior. Pero hay ejemplos, algunos que quiero mostrarles, de cómo esta gente que sirvió a Dios y vivió para Él, Dios los bendijo. Y quiero aclararles que no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, porque esa es una herejía. Estoy hablando de la bendición integral, de la riqueza espiritual, en primer lugar, que tenemos que buscar. Primero, una persona debiera, al conocer al Señor, marcar las prioridades en su vida como cristiano, y la prioridad sería llenar su cántaro, su espíritu, su alma de la presencia de Dios, y luego dedicar su tiempo, su vida a otras labores. Pero en nada le sirve a alguien tener una maleta llena de dinero
y todo vacío espiritualmente, y todo muerto espiritualmente, y todo desganado espiritualmente. Alabado sea Dios. Esto tiene que ser integral y crecer normalmente. Cuando la Biblia habla del crecimiento físico del Señor Jesús, dice que el niño crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría y en gracia para Dios y para con los hombres. Eso es un crecimiento integral. Esa es la bendición integral. Si usted crece espiritualmente, no puede crecer solo si su vida económica es una miseria. Y no puede y no debe prosperar económicamente a grandes velocidades y su vida espiritual una ruina. Ningún pájaro que vuele, y mucho menos un avión, podrá volar con una sola ala. Se viene abajo, tiene que tener dos alas. Generalmente hablando, nosotros tenemos que crecer espiritual y económicamente a la vez, que la bendición económica que refleje su vida la respalde con su vida espiritual. Alabado sea Dios. Que se mire que está bendecido. Gloria a su nombre por siempre. Y les voy a mostrar en el libro de Génesis este ejemplo de uno de estos hombres que sirvieron a Dios, capítulo 13, verso 1 y 2. Y dice esta palabra, eso es para curar y contrarrestar la envidia. Porque si usted busca a Dios y es fiel en lo económico y es fiel en lo espiritual, no puede, hermano, no puede detenerse la bendición. Tendría que cambiarse al Dios que nos llamó. Tendría que cambiarse la palabra, trastocarse todo, porque automáticamente, si usted busca a Dios, lo halla. Si usted da económicamente, recibe. Y son leyes establecidas por Dios que son intraspasables. Si busca a Dios, lo va a encontrar. Pero dice la palabra, dad y se os dará. Si es un tacaño para buscar a Dios, nunca va a tener una bendición espiritual. Y si es un tacaño para apoyar la obra de Dios, tampoco tendrá económicamente la bendición. Por eso cuando el Señor dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra estas palabras que yo te mando hoy, entonces vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Mire lo que dice el capítulo 13 de Génesis. Dice el verso 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Está viendo usted eso? Que no era un pobretón. Tenía mucho dinero. Tenía mucho dinero en ganado. No era simplemente las botas
y un cincho grueso que se ponen algunos, un cincho grueso y unas botas altas y un sombrero. Y dice, ¿y ese quién es? Ese es un ganadero. Así. ¿Y dónde tiene la finca? No, no tiene finca. Tiene un becerro amarrado ahí a un tronco de la casa. Eso no es ser ganadero. Eso es tener ínfulas de ganadero. Suspirar muy profundo. Ganadero es uno que tiene cientos o miles de cabezas de ganado. Que algunos de esos de verdad que tienen, nunca se ponen esas botas de vaqueros ni sombreros de vaqueros. El que no tiene quiere pretender y darse un color que no es el de la piel de él. Pero aquí estamos hablando de uno que sí tenía. Alaba al Señor, hermano. Mucho ganado, mucha plata en metal y mucho oro en metal. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Y el capítulo 25 de este mismo libro habla de la vida de este hombre Génesis 25, verso 7. Gloria al Señor. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, no hecho un pedazo, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo. Algunas personas que con 50 años no se pueden morir porque ya no son capaces de morirse. Y para morirse hay que tener valor. Guarde energías, hermano, para cuando se vaya a morir, por favor. Que algunos están tirados en una cama y llevan 10 días, 20 días, estire y encoge, pero no se muere. Porque no tiene la fuerza de morirse. Pero aquí estamos hablando de un personaje diferente. Gloria al Señor. Ya iba para 200 años y estaba lleno de vida. No es una bendición eso, hermano. ¿Para qué alguien con una gran riqueza y que no puede comerse ni un pedazo de tortilla porque le hace daño? Se come un pedazo de pollo, le hace daño. Todo le hace daño. Hay que clamar al Señor por nuestra salud, por nuestra vida. Hay que pedirle al Señor que Él nos bendiga integralmente. Esa es la riqueza de la bendición de Dios. A Él sea la gloria por siempre, hermano. Aleluya. Bendito sea Dios. Tenía muchas riquezas. Pero también este hombre, quiero mostrarle, como decíamos en el estudio anterior, que había que cerrar y había que cortar las maldiciones que puedan tener dirección y esos ríos de maldición que puedan entrar y atacar y dañar nuestra vida.
Y mire, hermano, lo que encuentro yo de este personaje es que era fiel a Dios en lo que recibía a él. El capítulo 14 de Génesis declara en el verso 21 lo siguiente. Capítulo 14, verso 20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo el botín de la batalla que fue a pelear. Abraham no era un hombre de guerra, era un patriarca, era más parecido a un sacerdote, porque él se dedicó a hacer altares para adorar a Dios. Y fue llamado el hombre de los altares, el hombre de la fe, el padre de la fe. Sin embargo, tuvo que salir a pelear una batalla y Dios entregó los enemigos en sus manos y los despojaron de todo. Y mire, cuando él venía de esa batalla, el verso 21 dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano. Mire esta oración tan importante. He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Eso es tener una línea, una percepción clara de lo que estamos haciendo y mirar, hermano mío, mirar la vida a futuro con una fe inquebrantable y mirar que la riqueza, la bendición no viene de las manos de un impío, ni vienen de hechos ilícitos, de negocios turbios, que la bendición que no entristece, la bendición que bendice la vida de la persona, viene de Dios, que es Él el que le abre las puertas, que es Él el que le entrega las cosas. Alabado sea Dios, que es Él el que lo prospera, Él, no otro. Y seguro que si Abraham le permite, este hombre impío, pecador, hubiera ido a decir: mire, yo enriquecí a Abraham, yo le di a Abraham. Hay que cuidarse uno mucho, hermano, en esto. Poder en el nombre de Jesús. Mire que cada vez que se ha estado construyendo un templo en alguna parte, siempre llegan las ofertas, pero son ofertas peligrosas, teñidas de falsedad. Y hay gente que dice: ¡uy, qué bendición! No es una bendición. El dinero mal habido no es una bendición, es una maldición. Y hay gente que han construido templos con dineros mal habidos. Y la maldición ha estado ahí. Y cualquiera piensa: me bendijo Dios. No, Dios no necesita del impío para bendecirlo a usted, ni para bendecirme a mí. No necesita de lo que está maldito para ponerlo en nuestras manos. La bendición de Jehová enriquece. Es esa bendición la que debemos anhelar. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya. Bendito sea Dios.
Y eso es maravilloso, hermano, porque el Espíritu Santo lo traslada, inspirar el escritor a los hebreos, y lo encontramos en el capítulo 7 de Hebreos. Encontramos la referencia de este hecho tan importante. Capítulo 7, verso 2 al 4 dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio y tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Esto es muy importante, hermano, porque como decíamos antes, todo lo que está escrito en la Biblia, el Señor nos pone a escoger y nos dice: si quiere hacerlo, hágalo. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Si quiere la bendición, échele mano. Pero si quiere la maldición, también la puede agarrar. Dentro de una congregación, el que quiere ofrendar o diezmar, lo hace voluntariamente, porque nadie lo obliga. Nadie lo obliga. Nadie le pone una pistola, ni nadie le controla lo que gana, ni lo que invierte, ni nada. Si lo quiso dar, lo dio, y si no lo quiso dar, así se quedó. El asunto es que cuando yo estoy cerrando las vías que producen la maldición, tengo que saber qué es lo que pueda maldecir mi vida para cerrarlo. Y cuando se cierran las fuentes de la maldición, entonces queda estrictamente la bendición sobre una persona. Y es donde Dios puede hacer milagros. Milagros, maravillas, portentos. Alabado sea Dios, porque Dios no depende como nosotros de una migaja. Dios es el dueño de todo. El oro y la plata, el mundo y la tierra. Y Él es soberano y tiene el poder para venir y decirle a usted: vaya y le entrega eso a fulano. Y de aquello que les estaba contando en el estudio anterior, también recientemente había un hermano que necesitaba un vehículo. Un compañero. Y yo le dije: eso hay que orar. Es que le servimos a Dios y hay que orar. Dios puede mover a quien quiera. Y así es.
Eso no es porque yo lo diga, eso está escrito. Dios es el dueño de todo. Él dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mía es la tierra, mío es el mundo, mío es el hombre, mías son las bestias del campo, míos los peces y todo lo que existe es de Él. Y Él puede decirle a usted que administra algo, mire, tome eso y se lo da a fulano. Así que de pronto me llamó para contarme la noticia. Fíjese, hermano, que me dieron un carro reciente. Y no sé si es emocionado, asustado, impresionado, pero Dios lo hizo. Y así es que Dios trabaja. Gloria al Señor. Y yo le dije, ese carro no le sirve a usted, siga orando, que aparezca un comprador, le compra ese carro y se consigue el que necesita para este trabajo. Y eso fue en cuestión de semanas que ya todo había dado vuelta y Dios puso el vehículo que necesita. ¿Cómo lo hace Dios? De muchas maneras que nosotros no lo podemos hacer. Dios puede darle una casa a cualquiera de ustedes que haya sido fiel, que le sirva a Él, que dedique tiempo al servicio de Dios, porque hay gente que tienen al Señor y pueden ir a un culto, pero nunca le sirven a Dios en nada. No, pero yo llego a adorar y yo llego a cantar. Sí. Eso es como el que le sirve el plato de comida. Tiene que masticarlo y comérselo y eso se va a atorar. Pero eso es parte de la vida. Pero servirle a Él, decir voy a sacar un día para hacer algo aquí, voy a sacar un día para ponerlo al servicio de la obra de Dios. No cualquiera lo hace. Voy a sacar el tiempo. Eso es lo que el Señor paga, devuelve con cantidades, hermano, alarmantes, porque Dios no paga como el hombre. Gloria al Señor. Miremos otro caso, otro ejemplo que está en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 5. Alabado sea el Señor. Qué bueno es Dios. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 5, verso 4. Note esto. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Y en el capítulo 29 del primer libro de las Crónicas, dice en el primer libro de las Crónicas 29, verso 26, dice lo siguiente: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días,
de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. ¿Cómo le llegó el día? Cuando le llegó el día de morir, de partir de la tierra, este hombre estaba lleno de riquezas y de gloria. La bendición de Dios lo había alcanzado. Y físicamente murió en buena vejez, lleno de días. O sea que todavía se esperaba que viviera mucho más. Pero como hay un día señalado, cuando llega ese día, así acabe de comerse una gallina entera, hermano. De hecho, que hay gente que se ha pegado una tremenda comida y se ha ido a acostar en una hamaca o en una silla por ahí a descansar y ya no se levantó. Hasta Dios le dio el permiso de comer bastante para morirse. Eso es una bendición. Hay otros que mueren de hambre, hermano. Otros que mueren de hambre, su comida es una pastilla. Y mueren de hambre. Y mueren en una condición terrible. Pero morir así, ¿a cuántos les gustaría morir así? Yo sé que cuando se habla de muerte, no hay opiniones. Pero ese es el curso de la vida, hermano. Gloria al Señor. Y ya les voy a dar el último ejemplo que tengo por acá, escrito en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 42. El último capítulo de ese libro. Dice la palabra, capítulo 42, verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Eso fue después de todos los problemas que pasó Job y de todas las aflicciones y toda la tormenta terrible. Entonces Dios lo bendijo. Pero también dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina y de la segunda Cesia y de la tercera Queren-Apuk. Y no habían mujeres tan hermosas, no solo en la finca, como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de eso, de toda esa batalla y de todo eso duro, vivió Job 140 años más. Y vio a sus hijos y a sus hijas y sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿No esa es una bendición, hermano? Si eso no es una bendición, entonces no hay bendición. Porque eso que se esté lamentando que su padre se murió a los 30 años, eso no fue una muerte natural, fue un cortado de la tierra. Pero que cumpla el propósito de Dios y el periodo de tiempo de vida, y que tenga tanta bendición
tanta riqueza, tanta vida, tanta salud, tanta prosperidad. Alabado sea Dios. Ese es el pago y la remuneración de la justicia en la tierra, del servicio a Dios. No escatime tiempo para servir a Dios. No escatime el tiempo. Esfuércese por servir a Dios, por agradarle a Él, por servirle a Dios, por agradarle, por ser agradable delante de sus ojos. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. ¡Qué bueno es el Señor! Puede ponerse de pie y levante sus manos y dé un gloria a Dios. Grande, hermano, grande, grande, grande. Grande. Bendito sea su nombre por siempre. Alabamos y bendecimos a Dios por su misericordia, por su poder, por su gracia, su compasión.